Dios me los bendiga, amados. Qué bueno verles en esta mañana. Rico es estar en la casa del Señor en este día hermoso, donde podemos disfrutar de la presencia del Señor y también de nuestro hermano, ¿cierto? Porque como somos seres humanos sociables, necesitamos del otro. La comunidad es importante precisamente por eso, porque también nos encontramos con alguien que piensa como nosotros, que tiene la misma fe, las mismas luchas, las mismas cosas en la vida, y podemos juntos también tener nuestra confianza puesta en el buen Dios de nuestra existencia. Amén. Bueno, estamos a puertas de elecciones, amados. Oremos a Dios, pidámosle al Señor que sea lo mejor para nuestro país, que sea lo mejor para esta tierra. Siempre déjese guiar por argumentos, ¿sí? A veces estas contiendas electorales se convierten más en un tema estratégico y de hablar mal del otro, de decir lo malo que es el otro, pero no de propuestas. Escuche propuestas y conforme a su capacidad intelectual, a su capacidad de discernir entre las diferentes propuestas que hay, ore a Dios y que el Señor bendiga a Colombia. Eso es lo más importante. Desde este púlpito nunca direccionamos el voto de nadie. Siempre me ha parecido que es un irrespeto a la inteligencia de ustedes, ¿no? O sea, no se puede pensar que convencen a un pastor y luego el pastor le dice a su comunidad: voten por fulano de tal. No, eso me parece un irrespeto. Creo que tenemos gente que sabe pensar, que Dios le ha dado inteligencia para tomar también decisiones, ¿cierto? Y ojalá en algún momento hayan personas, hermanos de nuestras comunidades que tienen ser estadistas de los países para que los mejoren, ojalá, y que podamos siempre pensar en eso. Pensemos en proyectos que bendigan al mundo, que bendigan el país, que le den proyecto. Eso es lo que debemos hacer, pero no direccionamos desde aquí el voto. Usted ora a Dios y usted toma su decisión para que de esa manera podamos ser sabios a la hora de elegir. Y oremos para que todo este país, un poco convulsionado por política, pueda encontrar puntos donde estamos de acuerdo, y en vez de distanciarnos entre orillas y orillas, recordemos que somos un pueblo para salir adelante. Amén. Que necesitamos trabajo, que necesitamos educación, que necesitamos proyectos sociales, que necesitamos un pueblo donde nuestros niños crezcan, necesitamos seguridad, necesitamos una economía estable para que haya trabajo para todos. Entonces usted evalúe todos esos elementos y que el Señor le dé la sabiduría para tomar la decisión que más le convenza, ¿sí? Entonces vaya, meta el dedo, ¿no? Antes salían con el dedo colorado, ¿cierto? ¿Quiénes salieron con el dedo colorado votando? Hay gente de edad aquí, yo no. Mi abuelito me contó que antes y después quitarse esa tinta, y es que eso era un camello, ¿sí? Bueno, ya nosotros somos más tecnológicos, ¿no? Ya votamos diferente. Oremos al Señor, ¿les parece? Oremos por nuestro país. Cierre sus ojos y dígale: Señor, aquí estamos en medio de decisiones importantes, trascendentales para el futuro de este país. Dile: Señor, nuestro país te necesita, Colombia te necesita, Señor. Los pueblos de esta patria colombiana, de diferentes lugares y regiones geográficas, necesitamos progresar en paz, no en la violencia, no en la muerte, no en la destrucción, no en la corrupción, no en los intereses ni en los egos de algunas personas. Necesitamos dirigentes que sepan
consolidar las necesidades de los pueblos. Necesitamos dirigentes que sepan orientar los recursos de manera adecuada. Necesitamos dirigentes que comprendan lo que es ser un estadista para un pueblo. Señor, en esta mañana levantamos nuestra oración a favor de Colombia. Dios, hoy las redes sociales están inundadas de la publicidad de uno y otro candidato. Hace falta argumentos, hacen falta posiciones claras frente al destino de nuestro país. Y rogamos en esta mañana por Colombia. Levantamos nuestra voz de oración a favor de nuestra tierra colombiana. Te pedimos que en tu misericordia obres sobre Colombia. Señor, hay un grupo de candidatos posibles para ser nuestros presidentes o presidenta. Están delante de tu presencia, Señor. Te rogamos que sea el que sea, tenga conciencia política de lo que necesita este país, de la economía que necesita, de la educación que necesita, de las finanzas, Señor, de la paz, el rechazo absoluto a la corrupción, a la muerte, a la violencia a través de las armas, a los egos que destruyen y que dañan, Señor, el corazón humano. En esta mañana levantamos nuestra oración. Tu palabra dice: si mi pueblo se humillare, se convirtieren, oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy venimos delante de tu presencia para poner ante ti nuestra tierra colombiana. Venimos para rogarte, Dios, que nos des la sabiduría de tomar decisiones adecuadas. Tenemos un país hermoso, Señor, desde la Guajira, Señor, hasta el Amazonas, desde el Bichada hasta San Andrés Islas y Providencia, un país lleno de variedad cultural, de variedad geográfica, de variedad de climas, de cosechas, Señor, de pueblo pujante. Lo ponemos delante de tu presencia y en especial hoy levantamos nuestra voz a favor de nuestros gobernantes. Sea quien sea, Dios, dale, Dios, la sabiduría para conducir los destinos de Colombia. Sea quien sea, Señor, dale la sabiduría para conducir esta patria que necesitamos, este estado, Señor, donde nuestros niños merecen tener futuro, donde nuestros adultos trabajo y progreso, Señor. Te lo rogamos en esta mañana, por favor, míranos y mira nuestra tierra colombiana. Este es nuestro clamor hoy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios nos ayude, amén, como pueblo. Y amados, a ver las diferentes alternativas con argumentos. Que el Señor nos ayude. Bueno, en esta mañana quiero proponerles un texto de reflexión que está en Hechos capítulo 2, por favor. Dice así la palabra del Señor para esta mañana. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes, ¿quiénes? Todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban.
y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes. ¿Qué oían en los creyentes? O sea que la primera experiencia de Pentecostés es en lenguaje ininteligible al pensamiento humano, ¿o se entendía? ¿Ah? Los que digan que no se entendían, levanten la mano. Ok. Los que digan que se entendía, levanten la mano. Volvamos a leer, versículo 6. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque ¿qué? Los que piensen que no se entendía, levanten la mano. Ok, muy bien, no sé. Habrá que hacer una hoguera grande para quemar tanto hereje. Los que piensen que sí se entendía, levanten la mano. Volvamos a leer. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Los que creían que se entendía, levanten la mano. Los que creen que no se entendía y que sigan siendo tercos, levántenla otra vez. Entonces, fíjese que la primera experiencia pentecostal es una experiencia en la que la gente comprende, escuchan en su lengua. Vienen de diferentes lugares: partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Cirene, las regiones de Poncio, de Capadocia, y todos esos lugares llegaban a la fiesta de Jerusalén. Y lo sorprendente es que estos discípulos estaban hablando en esas lenguas y estaban hablando las maravillas del Señor. Versículo 7 dice: eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿estos no son galileos? O sea, ¿cómo es que saben la lengua de los medos, de los persas, de los que habitan en Mesopotamia, si estos son galileos? Estos no se han movido de aquí, estos tienen un lenguaje. Probablemente sería el arameo, ¿no? En tiempos de Jesús. El arameo, que era la lengua en la que se habla en la época. Y dice: ¿acaso estos no son galileos? Todos estos que están hablando, versículo 8. ¿Cómo es que los oímos hablar? ¿Qué? ¿Cómo es que los oían hablar? Otra vez, ¿se entendía o no? Sí. ¿Algún terco que siga diciendo que no, levante la mano para que ahora sí quemémoslo? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Versículo 9. Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elán, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Entonces, imagínense cuántas nacionalidades habían en esa fiesta allí en Jerusalén, y se escuchaba y se entendía en esos idiomas. Unos judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Cuántas veces ha repetido nuestras propias lenguas?
¿4 o 3? ¿Quién da 3? ¿Quién da 4? ¿5? O sea que el texto es insistente para decirnos algo. ¿Y qué era lo que esta gente estaba escuchando? Las maravillas de Dios. Las maravillas. Fíjese. No era otra cosa sino las maravillas de Dios. El primer vestigio de la venida del Espíritu Santo a los creyentes está en Juan capítulo 20. Dice la Escritura que los discípulos se han encerrado por miedo, ya que acaban de sacrificar a Jesús. Y entonces han cerrado la puerta, están asustados. Allí encontramos gente también que se siente culpable. Pedro negó al Señor. Tomás ha dicho, yo tengo dificultades para creer, por lo menos ha sido honesto, pero tiene dificultades para creer. Encontramos a María Magdalena, encontramos a diferentes personas que estaban allí asustados, y cuando aparece el resucitado, sin que esas puertas cerradas, Él aparece, se mete y estando en medio de ellos les dice: paz a vosotros. Y a renglón seguido les dice: reciban el Espíritu Santo. Cuando yo era pequeño en la iglesia, siempre nos decían que para recibir el Espíritu Santo teníamos que estar limpios y puros y santos, y que teníamos que hablar en lenguas extrañas que no se entendía. Cuando observamos el pasaje que estamos analizando en este día, lo primero que tenemos que comprender es que el Espíritu Santo no viene a seres humanos perfectos. Todo lo contrario, todos estos en los que el Señor sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo, es una cantidad de gente débil, frágil, llenos de miedo, amedrentados por la situación y con miedo de morir, ya que a Jesús lo han asesinado y pues a ellos también los pueden asesinar. Entonces es precisamente para nosotros, los débiles, los frágiles, los necesitados, los que a veces andamos con culpas como Pedro, los que a veces andamos con dudas como Tomás, a los que el Espíritu Santo viene. Amén. Eso es. El texto es clarito en decirnos que el Espíritu de Dios llegó a una comunidad de discípulos que se había escondido por gran miedo a lo que podría pasarles. Amados, es precisamente para usted y para mí, que nos consideremos frágiles en la vida, que el Espíritu de Dios viene para estar con nosotros. Viene. No espere ser el superpoderoso, porque si es el superpoderoso, pues ya no necesita el Espíritu Santo. ¿Para qué? En cambio, si todavía tiene necesidad de Dios, es abrirnos a la posibilidad que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y nos acompañe para ir creciendo en el proceso del día a día. Amén, ¿me explico? Ahora, si el Espíritu de Dios viene y no desciende sobre perfectos, sino sobre sobre necesitados, sobre el que tiene miedo, sobre el que tiene problemas, sobre el que está pasando por crisis, es decir, sobre todos nosotros, en primer lugar somos aptos para ese Espíritu de Dios, para que aparezca Jesús y sople sobre nosotros y diga: reciban el Espíritu. Al recibir el Espíritu, el fuego de Dios, las lenguas de Dios no caen para aislarnos, vienen para enviarnos. Que a veces creemos que ser cristiano
es aislarnos de la sociedad, es no tener ningún contacto con absolutamente nadie, porque las personas nos pueden contaminar y bajar el nivel espiritual que Dios nos está dando. Todo lo contrario, nos encontramos con un grupo de personas que ahora el Espíritu Santo ha venido sobre ellos y salen a compartir las buenas nuevas, las maravillas de Dios. Dice el texto que entonces salieron cuando el Espíritu vino sobre ellos y empezaron a compartir las maravillas de Dios sobre todas las personas que estaban por allí. Y era en el lenguaje de todos. No era en un lenguaje extraño. No necesitas aparecer aquí como en una nube para decirnos que Dios está contigo. Necesitas caminar en tu propio lenguaje, en el que entiendes, en el que entiende tu compañero de universidad, en el que entiende tu compañero de trabajo, de oficina, para decir que Dios lo quiere acompañar a él también. Si sus compañeros de universidad dicen parce, pues dígales parce, Dios te ama. No, pues si sus compañeros dicen que el mejor amigo es un bacán, pues entonces hable ese lenguaje y dígale pues que Jesús es un bacán. Por ahí está el ex sacerdote, ¿no? El padre Linero, que dice que el man está vivo, ¿cierto? ¿Lo ha escuchado? Ah, bonito, en vez de estar escuchando a su pastor, lindo. Pues el man está vivo. Es el Espíritu de Dios hablando en lengua humana, normalita, tranquilita, en la que Dios te escucha. Es el Espíritu de Dios que te pone en diferentes escenarios con compañeros de universidad, de colegio, de trabajo, y no tienes que hacer nada extraño, solamente tienes que hablar las maravillas de Dios en tu vida y lo que Dios está haciendo en ti. Mire que el escritor de Hechos, al contarnos esta historia, está haciendo una comparación con algo que pasó en Génesis, la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? No se entendían. Dice la Escritura que el ser humano dijo: hagámonos un nombre y construyamos una torre que llegue hasta el cielo, de tal manera que si a Dios se le da por esparcirnos, no lo va a poder hacer. Y todos hablaban un mismo idioma. Y nos cuenta la historia de la Torre de Babel que Dios miró hacia abajo los egos humanos, porque por más egos, Dios siempre va a tener que mirar hacia abajo al ego del ser humano. No hay otra manera. El ego del ser humano jamás va a poder alcanzar el poder de Dios. Dice que Dios miró hacia abajo lo que los seres humanos estaban haciendo y le desagradó. Y al desagradarle lo que los seres humanos estaban haciendo, confundió sus lenguas. Era una misma lengua, pero su proyecto era un proyecto humano. Proyecto humano. Ahora nos trasladamos a Hechos, donde son distintas lenguas. Y en esas distintas lenguas se unen porque se está hablando de las maravillas de Dios. No hay nada más. No hay nada más que destruya el pensamiento humano que los egos humanos y que los proyectos humanos. Lo vemos en los políticos, se unen para ser corruptos y luego se desunen para contar cómo fue la corrupción. Lo vemos en los proyectos
religiosos a veces que se quieren ser poderosos y grandes y destruir y construir bajo el nombre de una persona. Todo proyecto humano es un proyecto de Babel. Todo proyecto de Dios, aunque no hablemos el mismo idioma, es un proyecto que nos une. Que nos une. Entonces, lo que el escritor de Hechos de los Apóstoles está haciendo un contraste en lo que sucede con los proyectos humanos, egoístas a veces. Construyámonos un nombre y seamos como Dios. Y lo que pasa cuando Dios desciende y quiere caminar con nosotros. No importa cómo hables, Él te quiere acompañar. Y lo hace no con superpoderosos, lo hace con frágiles que cierran las puertas llenos de miedo. Lo hace con el lenguaje de la cotidianidad, el día a día. En tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, con tu familia, en el día a día. Y entonces ahí aparece un Dios no distante, sino un Dios que se mete dentro de nosotros y que camina con nosotros y que nos ayuda a hacer la vida. Amados, yo no sé qué te cierra la puerta. Hoy puedes tener puertas cerradas. Puedes tener una familia que está en crisis. Puedes tener un matrimonio desconectado. Jóvenes heridos pueden haber, indudablemente. Personas que están sufriendo de múltiples cosas. Pero lo interesante es que el Espíritu de Dios habla en lenguaje humano para restaurarnos, para ayudarnos y para enviarnos a ayudar a otros. Amén. Deje que Dios lo ayude. Deje que Dios camine al lado suyo. Deje que Dios haga un proyecto divino en usted y no un proyecto humano lleno de egos a veces y lleno de prepotencia y de altivez, que lo único que hace es confundir las lenguas. Pero si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo te va a acompañar en las circunstancias de la vida, en las fragilidades, en los aciertos y desaciertos, y Él te va a ayudar a superar situaciones. Dios está con nosotros, se vino para habitar en nosotros y ahora no nos deja. En todas las circunstancias de nuestra vida camina al lado nuestro. Amén. Quisiera finalizar diciendo: cuando el Espíritu llena una vida, el miedo pierde la llave. Cuando el Espíritu llena una vida, el miedo pierde la llave. Deje que el Espíritu Santo le llene. Dígale hoy al Señor: Señor, lléname de ti, lléname de tu Espíritu. Y el Espíritu de Dios va a obrar sobre tu vida. Cierra tus ojos, por favor. ¿Qué sé yo? ¿Qué etapa de tu vida estás viviendo? Paulis nos decía en la cena que en todos los tránsitos de la vida Dios nos acompaña. A veces nuestra vida se vuelve una densa niebla que no nos deja ver. Se vuelve una densa niebla que no nos permite caminar. Ahí, cuando no podemos caminar, el Espíritu del Pentecostés
viene para estar con nosotros. A veces la vida parece una pista dispuesta para ser recorrida. También en esos momentos el Espíritu está a nuestro lado para que la recorramos. A veces la vida se compone de pérdidas. No las comprendemos. Ahí también el Espíritu está a nuestro lado. Sea cual sea la situación, Él dijo que estaría con nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. ¿Cómo lo hemos complicado a veces con fórmulas teológicas? ¿Cómo le hemos dicho a la gente que no camina con ellos, sino hacen mil cosas? Pero en esta mañana tu Espíritu nos dice que nos amas tanto que quieres caminar al lado nuestro. Seguramente al lado nuestro corregirás tantos y tantos errores. Nos harás mejores seres humanos. Nos ayudarás. Estarás en nuestra vida, nos fortalecerás. Seguramente caminar a tu lado nos hará mejores seres humanos de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a caminar en los proyectos divinos que hacen que las lenguas se entiendan, y no en los proyectos humanos que hacen que las lenguas se confundan. Déjanos entender, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros y ayúdanos a vivir en ella. Por favor, Padre,